Escoger el tema de las consecuencias emocionales y psicológicas del desempleo, ¿por qué llega a la mente de Olivestra? Porque es una cuestión que a veces damos por sentado y decimos, bueno, tengo trabajo y realmente no nos ponemos a pensar cómo reaccionaríamos emocionalmente si no lo tenemos, ¿no? Nos enfocamos más que nada en la cuestión económica, pero no tanto a de qué forma me va a afectar emocionalmente, psicológicamente, porque realmente no sabemos qué tan importante es para las personas el tener un empleo. Definitivamente, yo me ponía a preguntarle a nuestros seguidores a través de las redes sociales y les preguntábamos que si creen que el desempleo supone un aislamiento social. Realmente, claro que sí. El empleo, más que una cuestión económica, que claro que es la principal fuente de dinero que tenemos, pero además de la cuestión económica tiene muchísimas implicaciones sociales, emocionales y de identidad personal. O sea, nos identifica a nosotros como personas. Entonces, claro que implica una cuestión de aislamiento social. Y alguien contestaba por ahí, pues claro que sí, sin dinero ni cafecito con las amigas, ni el cine con los hijos, ni muchas cosas, es más, ni respirar para que no te provoque gastos. Exacto, uno anda contando las moneditas y qué tanto vas a salir y qué tanto vas a comer y qué tanto gastas de luz, porque claro que para todo se necesita el dinero y obviamente lo obtenemos a través del trabajo. Otra pregunta que también poníamos en las redes sociales decía, ¿consideras que el trabajo aporta un sentido de identidad? Por supuesto, que es parte de lo que te decía, ¿no? El trabajo psicológicamente es una necesidad. Tener un empleo te define como una persona. De hecho, yo creo que muchos nos hemos presentado a nosotros mismos anteponiendo el título que tenemos, ¿no? Soy el licenciado tal o soy el médico tal. Y eso nos da a nosotros una identidad, nos permite ser parte de un grupo, nos permite ser parte de un gremio y nos da un sentido de pertenencia. Y cuando lo perdemos, ya no somos... Soy el desempleado Soy el de, pues desempleado, ¿cómo? exacto. ¿Sí? Claro. O sea, pasamos a ser parte de ese grupo de los desempleados y entonces eso también nos influye muchísimo en la forma en la que nos autopercibimos. Qué importante. Otra de las preguntas que me llamó mucho la atención porque la respuesta fue más que inmediata fue cuando le pregunto, ¿puede el desempleo traer consecuencias psicológicas negativas? Sí, claro que sí. Por ahí alguien mencionaba, o creo que tú mencionabas, el autocompadecernos. Y por supuesto que podemos llegar a ese grado, ¿no? A sentir lástima por nosotros mismos, pero ahorita al final yo creo que platicaremos un poquito acerca de qué podemos hacer para mejorar este sentimiento que nos genera el estar desempleados. Pero sí, o sea, nos afecta y nos pone triste, nos pone ansiosos, que serían parte de las consecuencias emocionales, ¿no? La angustia, la desesperación, la ansiedad. Incluso podemos llegar a desarrollar un cuadro depresivo a partir de una situación de desempleo. La respuesta de nuestros seguidores decía la señora Marta Laura Nava, decía, sí baja el autoestima y trae depresión. Inclusive hay gente que se ha llegado a suicidar. Sí. Además, ya uno tiene responsabilidades económicas, puede llegar a la separación de una pareja. Claro que es otra de las implicaciones que trae consigo el desempleo. Cambia nuestras relaciones sociales. Todas nuestras relaciones sociales, como te decía, el ser parte de un gremio laboral nos da compañeros de trabajo, nos da colegas y nos da cierto estatus y algún tipo de prestigio. Entonces, cuando lo perdemos, todas nuestras relaciones sociales que giraban alrededor de la cuestión del trabajo empiezan a cambiar, ¿sí? Ya no tenemos compañeros de trabajo, ahora son nuestros conocidos. Y dentro de nuestra misma familia, nuestro círculo social, también nos empieza a afectar. Uno mismo se empieza a ver como el desempleado, el que no tiene trabajo, y cambia la forma en la que nos percibimos y quizá también en cómo nos perciben los demás, ¿no? Depende mucho de qué tanto empeño le estemos poniendo nosotros, pero a final de cuentas nos percibimos de una manera diferente. La señora Janet Ramírez nos dice, claro que sí, y no solo afecta al desempleado en depresión, suicidio, cambios de humor, sino que también afecta a la familia socioeconómicamente y se vuelve una vida con mucho estrés. Claro, si nosotros somos el sostén de nuestra casa económicamente, o por lo menos aportamos un poco al gasto familiar, eso es parte de nuestro rol, como te decía hace ratito, nos define como el que aporta a la casa, como el proveedor de alguna manera. Entonces cuando ya no lo tenemos, las relaciones empiezan a generar muchísimos conflictos, ¿no? Sobre todo si no hay un apoyo verdadero que exista dentro de la familia y en vez de dar ese empuje, es nada más una exigencia, ¿no? O sea, que se te empiece a exigir
que vuelvas a aportar, que vuelvas a soportar a la familia económicamente, y entonces se necesita de un apoyo bastante fuerte de la familia, ¿no? Eso nos resta a nosotros de alguna manera la autovalía que podemos tener, porque nos definíamos como el que ayuda, como el que aporta, como el que sostiene la familia económicamente, y entonces al no tenerlo empieza a bajar nuestra autoestima. Juan Manuel Reyes dice, ¿se puede generalizar? ¿Se puede decir que siempre trae consecuencias negativas? No, no siempre, depende mucho de la personalidad de la persona. Hay personalidades que son muy tendentes a la resiliencia, que es precisamente la capacidad de sobreponernos ante situaciones bastante adversas, y hay personas que realmente lo toman como una oportunidad de cambio, pero hay otras que, sobre todo cuando ya lo teníamos dado por sentado, que ya sentíamos que teníamos muy seguro esta parte del trabajo y del dinero, hay personas y ciertas personalidades que tienden mucho a deprimirse, a irse para abajo. Dice el licenciado Edgar Guillén, hay muchos casos que por un desempleo se divorcian, causan frustración en muchos casos. Claro, porque se tenía muy marcado este rol que te digo, de tú aportas el dinero y yo, digamos, me encargo de la casa, ¿no? Tú aportas el dinero y ese es el rol que se tiene todo el tiempo. Y cuando hay un intercambio de roles, es muy complicado que algunas personas puedan entender esto, que ahora tiene que ser al revés. Bueno, ahora a ti te toca traer el dinero y yo me encargo de, por un tiempo, de estarlo administrando, de cuidar de la casa, de cuidar de los niños. Pero desgraciadamente la cultura tampoco nos permite hacer eso aquí, ¿no? Sí, de pronto llegas a la casa y ves al esposo con mandil y preparando la comida y la mujer que llega corriendo taconada y bien... Y que es lo más ¿no? digno y lo más Claro, hermoso que te que puede no pasa pasar, nada. ¿no? La verdad es que a mí me encanta que mi marido me apoye en la cocina. ¿Podría ¿podría la persona desempleada sentirse avergonzada por esta situación? Claro que sí. Te digo, dependiendo mucho de la personalidad que tenga, pero claro que puede llegar a sentirse de esa manera aislada, e incluso hay personas que ocultan la situación de desempleo, tanto para sus familias como para su círculo social. No quieren hablar del tema y entonces prefieren evadirlo y estar escondiendo esta situación. Por lo mismo, por quizá un sentimiento de vergüenza, ¿no? La pregunta final, bueno, dos pendientes que me gustaría mucho responder antes de entrar al tema. Preguntábamos también si podría compararse el efecto de una persona joven e independiente que ha perdido su empleo con un padre de familia que tiene que hacer frente a sus gastos familiares. Obviamente son situaciones bien distintas, ¿no? Un joven que trabaja, a veces el dinero que obtiene es para sus gustos personales, pero un padre de familia que sostiene la economía del hogar ya se preocupa por muchísimas otras cosas. No es nada más el gasto personal y el salir con los amigos y el cafecito que alguien mencionaba, sino también los útiles escolares, la comida que hay que poner en la mesa, muchísimas cosas que cambian totalmente la percepción que tiene la persona. Y es cuando decimos, ¿no? ¿Cómo quisiera volver a ser niño y dejar de preocuparme de hacer todos estos gastos que tengo que hacer o estos pagos, ¿no? Ser estudiambre. Sí, la verdad es que sí. Maravilloso llegar de la escuela y saber que la comida va a estar calientita y que tenemos Sky, Gold, y que tenemos televisión y que tenemos computadora y que hay internet y que, ¿no? Sí, sí. Bueno, cosas que al final de cuentas todos hemos pasado por ahí y que hasta que no llegamos a una edad de responsabilidad, entonces asimilamos. No te das cuenta cuánto cuesta mantenerlo, ¿no? Ganarlo y mantenerlo. La verdad es que sí. Dice, ¿crees que si estás desempleado terminas por autocompadecerte? Lo platicábamos al inicio. Es posible, pero te repito, depende muchísimo del entorno en el que nos encontremos, qué tanto soporte emocional nos da la gente que está a nuestro alrededor y también de qué manera hemos nosotros percibido la cuestión del empleo. Sí, el empleo es un concepto que nosotros tenemos bien introyectado, pero a veces se convierte más en un deber que nosotros hacemos o cumplimos, que en algo que nos da satisfacción, más allá de la cuestión económica. Y de pronto somos un tanto exigentes, ¿no, Olivia? De pronto yo estoy desempleado porque no ha llegado el trabajo que yo quiero. Ah, claro. ¿No? O sea, es que yo quiero ser abogada, pero pues no he terminado la secundaria, ¿no? Pues cómo, claro. Sí, ¿no? Entonces de pronto es, bueno, puedo ser una persona con muchas ambiciones, pero más allá de eso es encontrarnos con la realidad. Con la realidad y también verlo como los pasos que son necesarios para ir avanzando, ¿no? A veces uno, como bien dices, nos enfocamos en la idea de un trabajo ideal,
Pero todos esos pequeños trabajos, pequeños entre comillas, que llegamos a tener a lo largo de nuestra vida, nos van ayudando para socializar, para hacer contactos, para conocer gente, para aprender muchísimas más cosas. Porque además son escalones, ¿no? Claro, exacto, así. La verdad es que este tema muy interesante, y la respuesta de la gente, yo quiero agradecer a todos quienes se tomaron el tiempo de contestar, de darnos alguna respuesta a través de las redes sociales, y invitarlos. La verdad es que en este programa ustedes son los protagonistas. Mujer frente al espejo es de ustedes, y el teléfono en la cabina es el 653-53-40600. Si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto se las vamos a contestar.